son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 522 millones de pesos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias al mediodía, con 20 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra nublado en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, con algo de neblina. Así estamos comenzando este mediodía. En un ratito vamos a estar hablando de cómo va a continuar el tiempo a lo largo de la jornada y también qué nos depara para el próximo fin de semana. Ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. El 31 de agosto habrá una nueva jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Será en Magdalena, bajo el eslogan Valor agregado en ganadería de la Cuenca del Salado. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizará un nuevo encuentro en forma presencial con entrada gratuita, pero con cupos limitados. Diputados busca avanzar en el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial. La Cámara de Diputados buscará avanzar la próxima semana con la firma de un dictamen consensuado entre el Frente de Todos y la oposición sobre el proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial, que tiene como objetivo aumentar las exportaciones para generar divisas y nuevos puestos de trabajo en la producción de las 24 cadenas de valor del país. Acopiadores le enviaron a Massa 3 propuestas vinculadas a la comunicación 7756. En la carta firmada por el presidente de los acopiadores, Fernando Rivara, la entidad aclara que los granos existentes en nuestros depósitos no son nuestros, ni de la mesa de enlace, ni muchísimo menos son un bien cultural de todos los argentinos, sino la reserva de valor de miles de productores con los que deben vivir hasta la próxima cosecha, que recién comenzará en 7 meses. Muy bien, y vamos a hablar ahora del tiempo. Te decía que en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires tenemos 20 grados de temperatura, con el cielo que se encuentra nublado, y ahí lo estás viendo, con una importante niebla en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, que prácticamente está haciendo que no podamos ver el obelisco. Allá en el fondo se ve un poquito entre la neblina, con este ir y venir incesante de autos que vemos acá debajo de nuestro monitor, porque en la parte alta del monitor prácticamente es como que la ciudad ha desaparecido. Así está la ciudad de Buenos Aires ahora, en estos momentos, con 20 grados de temperatura. Y atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional está anticipando probabilidades de algunas lluvias y chaparrones que tendremos ya en la tarde de hoy. Y lluvias, como lo estás viendo, que van a continuar durante el día de mañana sábado, donde anuncian tormentas fuertes en gran parte de la jornada, con 11 grados de mínima, 17 será la máxima, pero atención, porque la temperatura irá en descenso para el día domingo, fuerte descenso de temperatura, con 2 grados de mínima, 11 será la máxima, pero ya el cielo estará absolutamente despejado. Volvemos a ver el sol también el día lunes, con cielo despejado, una mañanita fría para comenzar una nueva semana, con 4 grados de temperatura
y 14 la temperatura máxima. Por lo que nos está indicando el Servicio Meteorológico Nacional a no guardar los abrigos, porque después de Santa Rosa vuelve el frío a la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, y recién te contaba que habrá un nuevo encuentro del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Este encuentro que será una nueva jornada a campo, bajo el eslogan Valor Agregado en Ganadería de la Cuenca del Salado. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina realizará este nuevo encuentro en forma presencial, con entrada gratuita, pero con cupos limitados. El miércoles 31 de agosto se va a llevar a cabo esta jornada en el establecimiento La Trinidad, ubicado en ruta 36, kilómetro 80,3 del partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires. El evento comenzará a las 9 de la mañana y se va a enfocar en la producción de la carne de alta calidad en la Cuenca del Salado. Esto va a incluir presentaciones de destacados especialistas y distintas salidas a campo. Algunas de las disertaciones previstas son presentación de la Trinidad, que está a cargo de Miguel Pertino, mercadotecnia de carnes, que estará a cargo de Adrián Bifaretti, él es del IPCBA, estrategias de suplementación para la vaca de cría, realidad sobre el Wagyu y rol del ryegrass anual en sistemas ganaderos de la Cuenca del Salado, realismo en la selección genética, y también se van a estar llevando a cabo 2 salidas a paradas a campo, rodeo de vacas y toros y rodeo de vaquillonas de reposición. Como todas las actividades que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, la entrada será libre y gratuita, pero atención que tendrá cupos limitados, por lo que se solicita realizar una preinscripción allí a el contacto directamente en su página web. Entonces, el próximo 31 de agosto se viene una nueva jornada a campo del IPCBA, esta vez será en Magdalena. Y como estuvimos mostrando aquí en la pantalla de Chacra Televisión en el día de ayer, el encuentro que se llevó a cabo de Argentina Visión, mirando hacia el futuro de lo que será la producción agropecuaria, estuvimos conversando con Mariano Winograd. En primer lugar, queremos consultarlo sobre su visión acerca de esta Argentina que tiene que rearmarse para el futuro, volver al futuro, que es lo propuesto aquí en Argentina Visión. En fin, estamos en la mitad del seminario, una charla interesantísima acerca de la incertidumbre del futuro y de todo lo que no sabemos. Así que yo, en principio, lo que me llevo del seminario es una apelación a la modestia, a reconocer lo que ignoramos, a reconocer la cantidad de cosas que preveíamos que iban a ser de una forma y no lo fueron, y a la necesidad de cooperar, de entender, de escuchar al otro. Así que una apelación a deponer nuestra soberbia. Y usted, que es un experto en materia de frutas en la República Argentina, y usted es un reconocido internacionalmente, ¿cuál es hoy el estado de situación de todas esas economías que a mi criterio son llamadas regionales, mal llamadas? Y un proceso de grandes cambios. Durante años insistíamos en que había que considerar la tecnología de la hidroponía, que había que salirnos de la certeza del suelo, del agua, del sol, y que se podía concebir en otras cosas. De pronto los del cannabis nos advirtieron, ellos hacían agricultura en un ropero y aprendimos de ellos. Días pasados se inauguró la Quinta del Movimiento Evita en Moreno. Estaba Grobocopatel, estaba Enrique Palmeiro, delegado de Francisco del Papa, estaba Chino Navarro, y la verdad que me satisfizo. Cuando decidieron este proyecto hace 2 o 3 años atrás, hablaban de agroecología, de soberanía, de seguridad alimentaria, todo un mensaje antitecnológico. Y ahora esa quinta incorpora, por un lado, el componente agroecológico y por el otro lado el de la hidroponía.
Y la verdad que los discursos fueron muy buenos en este sentido, de poner certezas, de poner soberbias, incorporar la visión del otro. Estamos trabajando en La Matanza también, un territorio que yo conocí profundamente productivo hortícola hace 40 años atrás cuando me inicié, luego urbanizado, rurbanizado, y ahora estamos trabajando allí en la idea de que se pueda hacer fotosíntesis en Matanza. Estamos trabajando con fruticultura en macetas, estamos trabajando con cobertura de cultivos. Así que esencialmente yo evoco a Harari, dice que vamos a vivir 120 años. Yo tengo 66, me falta la mitad de mi vida, los cambios que voy a vivir todavía. Muy bien, tenía buenas expectativas de vida ahí Mariano Vinograf, así que felicitaciones también para el trabajo que ellos vienen realizando. Y en el encuentro de Argentina Visión también estuvimos conversando con Belén Ochoa. Belén, ¿qué balance haces de este nuevo seminario que ya se ha transformado en una tradición en el sector? Exactamente, este es el 10º año. La verdad que terminamos muy contentos, el contenido y la mirada de los diferentes referentes del sector fue muy valiosa. Tuvimos CEOs, tuvimos emprendedores, tuvimos economistas y la realidad que nada, quedamos muy contentos, mucha gente tanto en el evento como de forma por streaming, por Chakra TV. Y obviamente felices de seguir haciendo estos eventos con impacto social, ¿no? Por un lado estamos agregando miradas al sector y por otro lado estamos logrando que más jóvenes de Argentina que quizás no tienen la posibilidad puedan continuar sus estudios superiores, terciarios, universitarios. Así que acá estamos, después de 10 años, esperamos seguir haciéndolo, seguir vinculándonos con este sector y generando oportunidades, ¿no? Creo que de eso se trata. En el transcurso del seminario hubo dos miradas, una en el corto plazo, quizás que es la convocante, ¿no? Como volver al futuro desde parte de todo este sector agroindustrial tan importante, educativo, académico, y otra con una mirada mucho más largoplacista que hablaba del hombre en el centro de la economía, y ahí está Bisblick. Exactamente. Dentro de estas dos miradas, como rescatamos mucho el tema de digitalización y de las tecnologías, que es algo que se necesita hoy, y poder implementar tanto en este sector como en todos los sectores, y las personas como fuente de desarrollo, ¿no? Como cada uno de nosotros podemos ser agente de cambio, estemos donde estemos, en nuestras empresas, en nuestros entornos, y esa misma mirada es la que nosotros también transmitimos a los jóvenes que están dentro de Bisblick, ¿no? La importancia de la educación, de capacitarse como forma de desarrollo, ¿sí? Pero siempre mirando a la persona y siempre mirando el potencial de cada uno de ellos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mirando hacia el futuro de la República Argentina, también estuvimos conversando con quien es el ex titular de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, que él nos da una mirada con respecto al sector agropecuario. Daniel, en primer lugar, su visión acerca de la temática en particular de este congreso, volver al futuro y cuánto tiene que ver con la agroindustria hoy. Bueno, realmente han rastrillado distintas miradas de algo al que todos aspiramos, ¿no? Es que verdaderamente el agro pueda desempeñar su rol y toda su potencia, como siempre lo decimos, para lo cual de alguna manera Argentina está llamada, digamos, a ese rol en el mundo, ¿no? Entonces, desde los aspectos macroeconómicos, bueno, qué es lo que hay que solucionar para empezar, digamos, a tener el contexto para poder después ir a la micro y a partir de ahí, bueno, desde las empresas, cómo organizar, poder generar, digamos, ese salto, pero fundamentalmente el abordaje de lo que es el aporte de la tecnología, digamos, a ese crecimiento de la producción de las empresas, y por supuesto siempre con este triple impacto de esa mirada, digamos, económica, social y medioambiental, ¿no? Digamos, entonces, verdaderamente abrir un poco la cabeza y mirar realmente cómo hay que organizar de alguna manera el futuro. Y el futuro, digamos, no cabe duda que es participando, es actuando en lo que a cada uno le corresponda, y generando los impulsos para que después, digamos, en la política, por decirlo, digamos, de una manera cruda, se reproduzcan esas necesidades que como ciudadanos y como empresarios tenemos,
que tienen que ver, digamos, con orden, ¿no? Con institucionalidad y con orden. Una visión ya más coyuntural en respecto del denominado dólar soja, que el propio secretario de Agricultura hace 24 reconoció no funcionó, y sobre cuál sería la alternativa que desde su experiencia podría abordarse. Sí, a ver, lo dijimos cuando me preguntaron su oportunidad, que esto no iba a funcionar porque realmente no aborda, digamos, el tema en su centro digamos, y no hay alternativas. La alternativa es solucionar las cuestiones de fondo, y las cuestiones de fondo implican ordenar la macroeconomía, implica de alguna manera reducir ese gasto público. Argentina no puede sostener el 40%, digamos, de gasto público sobre el PBI, un número al que creció, digamos, en los últimos gobiernos de kirchnerista, ¿no? Que del 20 lo llevó al 40%. Con una estructura económica que se achica, porque el PBI prácticamente, si lo vemos en términos de PBI per cápita, digamos, ha crecido la población de Argentina y el PBI ha quedado quieto. Entonces, realmente no se puede sostener ese gasto público, por eso hemos dicho. Y a partir de ahí, ordenando, digamos, las finanzas, ordenando los déficits, se ordena, digamos, el campo interno, referido al principal problema que tiene Argentina, que es no tener una moneda. No tener una moneda, digamos, por falta de confianza fundamentalmente, pero porque está desestructurado, porque claro, se soluciona, digamos, estos problemas con la emisión o con el endeudamiento, y a partir de ahí vienen, digamos, los problemas graves que tenemos hoy de falta de moneda. Entonces, y la falta de moneda también es falta de confianza. Entonces, esa falta de confianza tiene que ver con esa mirada de futuro con la que empezamos, ¿no? Es decir, Argentina tiene que reconocerse lo que es un país que tiene una potencia enorme, un país que tiene sus dificultades, digamos, estructurales que se han ido generando de pobreza, no solo de pobreza de un montón de gente que realmente no la está pasando muy bien y que no llega, sino también de una pobreza institucional que hace que de alguna manera atrasemos, ¿no? Entonces tenemos que reconocernos como lo que somos, pero que tenemos una potencia enorme, potencialmente realmente tenemos muchísimas cosas para hacer riqueza, especialmente desde los ámbitos del humano, del ser humano, del hombre como centro, digamos, de la economía, ¿no? Es decir, tenemos allí, digamos, un talento fenomenal. Entonces, bueno, hay que organizar eso con esa mirada de futuro, y eso implica, bueno, hacer los deberes internos y también relacionarse, digamos, con el mundo, que es, digamos, quien finalmente hoy se ha hablado aquí, digamos, de esta dada vuelta de las cadenas, ¿no? Es decir, de llevar, digamos, el campo a los alimentos, y al revés, los alimentos son los que nos van a llevar a nosotros a hacer lo que tenemos que producir en base a lo que la demanda necesita. Y eso tenemos que estar muy a tono y interpretándolo permanentemente, y bueno, y con las políticas necesarias que acompañen, digamos, esa mirada internacionalista, esa mirada de, bueno, comercio internacional, de vinculación con el mundo, ¿no? que está negada, ¿no? Entonces, a partir de cambiar esa mirada con la confianza, Argentina tiene la capacidad de salir muy rápidamente de la crisis, y el campo, además, de la mano de su, digamos, integridad territorial, de su difusión y de la capacidad de generar mucho desarrollo local, digamos, en economías asociadas, bueno, realmente le puede dar una solución también social a la Argentina muy rápido, mucho más rápido de lo que creemos. Hacen falta, digamos, buenas políticas. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, como siempre. Vamos a conocer ahora el análisis de política agropecuaria que realiza semanalmente la ingeniera agrónoma Susana Mer. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión, prácticamente entrando al último cuatrimestre del año, el último tercio. Ya pasó bastante más de la mitad, y en este caso con una Santa Rosa que parece que no va a decir presente. Al menos es lo que miran los productores hoy por hoy. Es casi lo único que creen que le puede cambiar en algo positivo las perspectivas que tienen. Que caiga una buena lluvia. Tanto así están las cosas. Una lluvia de por lo menos 50 milímetros generalizada en toda la zona de producción, como para poder arrancar con un maíz que día tras día pierde un poquitito de área y día tras día va perdiendo un poquitito de rinde. De ahí que se prevea un incremento en la soja, porque parte de esa
superficie no destinada al cereal pasaría a la oleaginosa, que tiene mucho más margen para la siembra. Tampoco el trigo lo está pasando muy bien, con altísimas temperaturas y con falta de humedad en el suelo. ¿Por qué decimos que es prácticamente lo único que puede esperar el productor? Porque con los cambios de autoridades, con el nuevo cambio en el gabinete económico, con el pase de agricultura a depender nuevamente de economía, con los nobles funcionarios, aunque no son nobles ciudadanos, en todo caso, como para que tengan que aprender desde el ABC, es decir, gente que venía o del sector o de la función pública, ya con experiencia, no hay márgenes. De ahí que el dilatar las decisiones o tomar decisiones erróneas como fue el dólar soja, que por su complejidad ni siquiera se podía entender cuál era la fórmula, que por su complejidad ni siquiera los bancos, las sucursales de los bancos recibían las normativas de cómo operar. Todo esto se supone que a esta altura los funcionarios de la nación no debieran estar justificando con eso los atrasos. De ahí que se espera poco, por no decir nada, del sector público y los ojos estén puestos nada más que en el cielo, en una Santa Rosa remolona, esperemos que llegue tarde, pero llegue, y en no mucho más, y en hacer la plancha, como se dice vulgarmente. Hacer la plancha quiere decir hacer lo mínimo con lo mínimo, arriesgando lo mínimo. Y en esas condiciones, obviamente, aunque lo dijimos casi al principio de año, esta es una campaña ya jugada, la 22-23, y lo que los funcionarios de turno no se dan cuenta es que justamente las divisas que van a necesitar el año que viene, que para colmo es un año de elecciones, depende de las decisiones que tomen en este momento. Y si son tardías, no van a servir de nada. Muy bien, y también esta semana se realizó el encuentro de Coninagro. Cabe destacar que allí apareció el ministro de Economía, Sergio Massa, por sorpresa. Estuvo conversando con los integrantes de las cooperativas y esto era lo que decía el titular justamente de Coninagro, Carlos Yanisotto. Una convocatoria plural que haya estado presente el oficialismo, que haya hablado y nos haya respondido, me parece que es un signo vital para poder construir la Argentina productiva que necesitamos, poder manifestar claramente que hay ciertos aspectos de la política que no funcionan, y se lo hemos dicho, como la política cambiaria, como la política fiscal, no vamos por buen camino, y manifestarle que ahora es el momento, no es en el 23. Es ahora, por las urgencias que hay, por la falta de alimentos, no en la producción, sino en el consumo. Es una situación muy, muy triste, estamos al borde del abismo. Por lo tanto, los dólares que se necesitan es produciendo más y no con circulares del central. ¿Cuál fue el eje del Congreso de este año? El eje fue que hay posibilidades de mayor cantidad de alimentos y mayor distribución de alimentos. Para eso proponemos una ley de economías regionales donde se promociona el asociativismo, en el cual establece la teoría de la proximidad, la oferta y la demanda en fruta, en hortalizas, entre otras cosas, la posibilidad de tener una mayor infraestructura logística para que los alimentos lleguen a menor costo y una política de producción y no de una política extractiva del Estado que atenta contra la rentabilidad.
Todos los gobiernos, cuando están en plena campaña, ponen el énfasis en las economías regionales. Sí. Creo que no hubo ningún gobierno que no lo hiciera. En el caso de hoy, bueno, el secretario Bailo habló también de las economías regionales, pero no dio muchas definiciones en concreto. Bueno, nosotros le mencionamos y se lo hemos puesto en las propuestas que le entregamos al secretario y también al señor ministro Massa, que ha prometido visitar Coninagro, ojalá que se efectúe, ya que no pudo venir al Congreso. La ley de economías regionales, hay una ley concreta para la promoción del sector que más empleo puede dar en la Argentina, vinculado al sector productivo, como así hay otros sectores que pueden difundir o pueden traer más cantidad de dólares o de divisas, para decirlo en un término más apropiado. Hay para todos. Lo que pasa es que no se puede gobernar con circulares y con decretos. Se tiene que gobernar con política de Estado y esto lo dan las leyes que perduran en el tiempo, que se debaten entre lo público y lo privado. Ayer hubo una nueva reunión de los técnicos de la mesa de enlace. ¿Hay avances en las conversaciones o sigue todo igual? No hay avance. No hay avance porque hay que tomar decisiones políticas. Los temarios ya están, hace 3 años y medio pareciera que recién empieza el gobierno. Ya están puestas sobre la mesa cuáles han sido las políticas que se han aplicado, cepo, intervenciones, y cuáles son lo que se ha evidenciado. ¿Qué se ha evidenciado? Más pobreza, más desocupación, trabajo en negro, menos pymes, menos clase media, no se llega a fin de mes. Probemos otra cosa, ¿qué hay que probar? La cultura del trabajo, la promoción de las empresas, el sector privado que está unido. Esto es lo que nosotros promovemos. Volviendo al tema alimentos, hay algunas cuestiones que son una parte de la educación más que de una inversión o de una ley, como sería, por ejemplo, el no desperdicio, como lo que usted nombró del Banco de Alimentos, o lo que es la producción sustentable, cuidando la huella de carbono. ¿Se está trabajando en educación? Que nosotros sepamos, no. Tratamos de Coninagro de manifestarnos con evidencia. ¿Cuál es la evidencia de por qué digo que no? Ayer tuvimos una reunión con el INTA a nivel de ejemplo y lamentablemente las escuelas agrícolas y agrotécnicas no están siendo potenciadas en el país. Es más, en Mendoza le digo, en Mendoza como hay expulsión de productores, las escuelas rurales al tener menos matrículas se cierran, cuando es exactamente al revés. Esta es la realidad que estamos viviendo. Tenemos que tener otra visión, la visión de que la educación justamente tiene que estar incorporado a la innovación, a la tecnología y a la producción. Por eso dije en el discurso, en la Argentina se maltrata la vida, porque hay falta de alimentación, porque no hay seguridad y porque tampoco la educación está abordando lo que la producción existe. ¿Qué exige? Muchachos, no tenemos mano de obra y falta trabajo. El sistema hay que cambiarlo, indudablemente que no anda, ¿no? ¿Qué se llevan ustedes acá del Congreso de Coninagro para seguir trabajando? Mucho apoyo, mucho afecto, aceptación de las medidas, un marco dirigencial político que ha venido, en el cual creemos que está en falta, no solamente un problema del oficialismo, es la dirigencia política partidaria que no mueve las leyes, por lo tanto, ojalá que esto sirva para motivar. Carlos, en el Congreso hay un proyecto de ley que apunta al alcohol cero. ¿Cómo puede incidir esto en la producción vitivinícola, por ejemplo? Es una aberración. Rápidamente, el tema de la injerencia de alcohol hay que diferenciarlo de las bebidas industriales, de las bebidas como el vino, que es una bebida vinculada a una producción de una economía regional. Hay que distinguir, una cosa es la injerencia desmedida de bebidas alcohólicas y con la injerencia o la ingestión de una bebida natural como es el vino que está dentro de los alimentos. Volvemos a lo de recién, acá hay un problema de diferenciar lo que es industrial de lo que es productivo y luego la conducta. Hay un problema actitudinal en la Argentina que la educación no se ocupa, que es la actitud de los jóvenes y de los trabajadores que durante años se ha descuidado. ¿Qué actitud? A respetar los horarios, a respetarnos a nosotros, a respetar lo ajeno, todos los valores, ¿no? Tenemos que volver a una educación de valores. Muy bien, esto era lo que sucedía allí en el Congreso de Coninagro. Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros, enseguida volvemos.
Jornada Campo del IPCBA en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Valor agregado en ganadería. Miércoles 31 de agosto, establecimiento La Trinidad. Ruta 36, kilómetro 80 Magdalena. Entrada gratuita, cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Volkswagen. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. piersantiplataformas.com.ar. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sele. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Muy bien, ya estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Vamos a abrir, ¿qué te parece? Nuestra ventana para ver qué está sucediendo allí en el centro neurálgico de nuestra ciudad de Buenos Aires. Continúa la neblina y el importante tránsito vehicular, ida y vuelta constante que podemos apreciar allí en la avenida 9 de Julio. Así está nuestra ciudad, con 20 grados de temperatura, con el cielo cubierto y con las lluvias que estarían llegando, según datos del Servicio Meteorológico Nacional, en horas de la tarde. Así que si todavía no saliste de casa y vas a estar regresando a la noche, aprovecha para llevarte un paraguas, un piloto, porque según el pronóstico, la lluvia sería en forma abundante. Así, con neblina, con 20 grados, está nuestra ciudad en estos momentos. Muy bien, y vamos a hablar de lo que sucedió en la reunión entre los productores yerbateros, los industriales, también el Ministerio de Producción de la provincia de Corrientes, para tratar de encontrarle un precio al valor de la yerba mate. No hubo acuerdo y ahora tendrá que intervenir la Secretaría de Agricultura de la Nación. Sí, lamentablemente no se llegó al consenso, que es lo que requiere la legislación. Es decir, el acuerdo de los 12 miembros del directorio, las posiciones sostenidas por productores e industria, las dos puntas, comprador y vendedora, no llegaron a un acuerdo, había una gran distancia entre los precios y entonces no hubo más remedio que someter al laudo arbitral de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Desde el gobierno de Corrientes, nuestra posición, de acuerdo a las instrucciones del gobernador Valdés, fue trabajar en todo este mes prácticamente, desde el 4 de agosto hasta ahora, buscando un acuerdo entre las partes, buscando que se dieran en alguna medida en sus posiciones para alcanzar un acuerdo que fuera bueno para toda la cadena, tal cual nosotros tenemos producción, tenemos secadero, tenemos industria y también tenemos la responsabilidad ante los consumidores. Y dado que lamentablemente no se alcanzó esa situación, en la reunión final en la que asistí ayer, bueno, sostuvimos como precio de hoja verde el precio que surge del costo calculado por el INIM. En esto era fundamental la posibilidad de lograr ese consenso, de encontrar un precio que no impacte tanto en el producto final, teniendo en cuenta que es la yerba mate es un elemento de alto consumo dentro de la canasta básica también. Sí, hay que entender que en este momento el principal problema que tienen todas las cadenas productivas es la inflación. Hoy la inflación es un problema gravísimo en la Argentina, todos lo sentimos como consumidores, como los que producen, y eso lamentablemente distorsiona toda la situación. En este caso los productores sostenían que requerían un aumento del 81%, la industria decía que no podía darlo por las restricciones que le impone la Secretaría de Comercio, con precios cuidados, etcétera. Son situaciones difíciles. Y bueno, buscamos una situación de equilibrio intermedia, no se pudo conseguir, y por eso va a ser el secretario de Agricultura el que tiene que laudar, tratando de contemplar los intereses de todas las partes. ¿Cuál es el precio que tenía antes? ¿Cuál es el precio que se han manifestado ahora, por el que no hubo acuerdo? ¿Y cuál es la medida de ese precio? El precio oficial, el precio mínimo de garantía que establece el INIM es de cercano a los 47 pesos el kilo de hoja verde puesta en secadero. Las pretensiones de los productores llegaban a 85 pesos por kilo, mientras que la industria ofrecía un 18% de incremento que andaba en orden de los 55 pesos. La matriz de costo del INIM calculada para contemplar las distintas situaciones, el productor medio que está muy influenciado por la situación productiva de emisiones, las pequeñas escalas, etcétera, es de 70 pesos con 75, es un poco la posición intermedia. Hacia esa posición fue la que adherimos porque bueno, es la que le da de alguna manera sustentabilidad a toda la cadena, pero ahora la decisión final está en manos del secretario de Agricultura. De forma breve, ¿por qué interviene Agricultura y por qué también hay un instituto para establecer el precio? Bueno, esto surge de una ley promulgada en el año 2002, la ley de creación del INIM 25.064, con su decreto reglamentario. La primera discusión de precios fue hace 20 años atrás, en agosto del 2002. En ese momento fue la primera, se logró llegar a un acuerdo y luego a lo largo del año, como son 2 discusiones semestrales, ya ha habido 40 ediciones. Hubo más veces que se recurrió al laudo que al acuerdo. Y entre eso, vuelvo a insistir, una de las cuestiones que distorsiona y que impide la posibilidad de acuerdo es la inflación, porque es lo que distorsiona los costos productivos, pero también los precios al público. Es decir, esa distancia que había entre la posición de productores, secaderos e industriales, particularmente estaba marcada por los costos de elaboración o procesamiento de cada uno de estos sectores de la cadena. Claro, en entender las circunstancias de cada uno. Los productores ven que sube la mano de obra, suben los insumos, hay una suba generalizada en el mundo de insumos agropecuarios por la cuestión del conflicto bélico, los problemas de brecha cambiaria, y por otro lado el secadero, la industria también tiene sus complicaciones. En un escenario así es muy difícil que puedan llegar a un acuerdo por mejor buena voluntad que pongan. Muy bien, seguimos avanzando con la información. En este caso, para contarte la carta que le ha acercado el sector de acopiadores a el ministro Massa, 3 propuestas vinculadas a la comunicación A7756. Esta propuesta que en el día de hoy le han acercado en una carta firmada por el presidente de los acopiadores, Fernando Rivara. La entidad aclara que los granos existentes en nuestros depósitos no son nuestros, ni de la mesa de enlace, ni muchísimo menos son un bien cultural de todos los argentinos, sino se trata de la reserva de valor de miles de productores con los que deben vivir hasta la próxima cosecha, que recién comenzará en 7 meses. Tras esa aclaración, considera el principal escollo de la comunicación A7556 está dado por la necesidad de coordinar perfectamente las decisiones de los productores, el conocimiento de todas las sucursales bancarias en el interior y la participación de la AFIP. Existe desmotivación de las entidades bancarias
y a 25 días de entrada en vigencia de la norma, las sucursales bancarias alegan no contar con información de su casa central. Todo ello explica el bajo nivel de utilización, sostienen. Frente a este escenario, los acopiadores formulan la siguiente propuesta. 1. Con relación a la comunicación A7556, incrementar el porcentaje del 30% para la compra del dólar solidario al 50%. Además, extender el plazo al 30 de septiembre. Ello podría hacer más atrayente la medida. 2. En forma adicional, se propone incentivar las operaciones de venta de soja a los exportadores con precio hecho y especificación diferida. Vamos a hablar ahora de los incendios que se producen allí en las islas del Delta. Como todos saben, el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de tener presencia del Ejército allí. Ya comenzaron a trabajar más de 100 brigadistas, tanto de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe, para poder mitigar los fuegos de la zona. Este comando se trata de un comando unificado. Acá estamos trabajando en conjunto, provincia de Santa Fe, provincia de Entre Ríos y todo lo que es Servicio Nacional y Fuerzas Armadas, bueno, el despliegue que han visto del Ejército. Y bueno, como ustedes ven acá hay más de un apoyo, hay más de una fuerza trabajando en conjunto. La idea es cuanto antes podamos controlar y extinguir mejor, y luego vendrá la etapa del patrullaje y el control en islas para evitar o para detectar quienes pueden llegar a estar con intención prendiendo estos fuegos que hoy, después de los vientos que tuvimos, ya se descontrolaron. Se hace un sobrevuelo del comando con los jefes de cuadrilla, que son los que tienen a cargo el personal. Se evalúan cuáles son las necesidades en función al evento con más necesidad de abordar, y con coordenadas geográficas, lógicamente tenemos que trabajar acá, así que se toman puntos de coordenadas, ya se da los destinos a las cuadrillas y automáticamente ya informamos al comando vía radial el movimiento del personal, que ya con otros helicópteros lo vamos haciendo en el momento, digamos. Siempre basándonos un poco en la seguridad, tratamos de no operar en horarios nocturnos, a no ser que la emergencia o haya viviendas en riesgo o vidas en riesgo lo demande. Si no, no se articula de esa manera. 18 horas, inclusive tenemos una brecha y un problema con los medios aéreos que no operan en horarios nocturnos, entonces tenemos que prever eso, el repliegue de todo el personal. Hoy en terreno tenemos 74 combatientes, más bueno todo el staff del comando, ¿verdad? Comunicaciones, enlaces, jefe de operación y demás. Y tenemos que prever eso, que el repliegue sea en tiempo y forma para que no nos quede personal en territorio, y como plan B siempre tratamos de articular con prefectura o con parques nacionales el movimiento, la extracción por vía acuática, digamos. Hablé con el gobernador previo a su viaje y donde le había manifestado el pedido que habíamos realizado de la presencia de las Fuerzas Armadas en apoyatura. Lo que me respondió, se sumaba y realizó el mismo pedido para contar con un apoyo que excede una jurisdicción. Tenemos que enfrentar un fuego que se desarrolla en Entre Ríos mayoritariamente en todo su territorio, con una parte más en Buenos Aires, una pequeña parte de Santa Fe, pero los daños que se generan, no solamente por la quema, sino por el humo, es la población santafesina particularmente, desde Villa Constitución, Pueblo Ester, aquí mismo Alvear y Rosario, los más perjudicados por la persistencia del humo. Es decir, aquí no cabe espacio para no poner el esfuerzo común y conjunto para obtener el mejor resultado. Bueno, allí veíamos entonces el trabajo que se está realizando allí en la zona del Delta, y obviamente tratando de mitigar, como decía el gobernador de la provincia de Santa Fe, el humo, por sobre todas las cosas, con mucha presencia en la ciudad de Rosario. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver qué está publicando por estas horas el portal de Revista Chacra. Allí lo tenemos en nuestra pantalla con su foto principal en la portada y su título que la acompaña.
refiriéndose al intervencionismo, va de fracaso en fracaso, tarde o temprano los mecanismos de manipulación de mercados crujen y demuestran su incapacidad para mejorar la vida de la gente. El problema es que se insiste en estos esquemas perimidos. Así por lo menos lo está señalando en esta nota el portal de Chacra. Seguimos con más notas. CRA dice: no releguemos más a las economías regionales, refiriéndose al tema de política agropecuaria. Agricultura finalizó la cosecha de maíz de campaña 2021-2022 con una producción de 52 millones de toneladas. Seguimos, nos metemos en el tema agricultura, 180.000 hectáreas menos en la región núcleo por la sequía y ajustes en la tecnología. Otro de los títulos referente a la economía. Economía ensaya un certificado de crédito fiscal para tentar a los ojeros. Esto es parte también de lo que veníamos hablando hace un ratito nomás, que se ha presentado esta propuesta de los agroindustriales al ministro Massa. Seguimos con otro de los títulos, así nos vamos hacia las noticias destacadas. Oficializan la designación de Rubinstein como viceministro de Economía. Otro título: sancionan la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana. Y noticias regionales: por falta de acuerdo, la Secretaría de Agricultura definirá los precios de la yerba mate, también como lo compartíamos hace instantes en la nota con el ministro de Producción, Claudio Anselmo, ministro de Producción de la provincia de Corrientes. Agroindustria confirman que la prórroga del corte de 12,5% de biodiesel será entonces por los próximos 60 días. Sin lluvias y con más temperaturas, vuelven a retroceder las reservas de aguas. Algunos de los títulos que tiene por estas horas el portal de Revista Chacra. Y vamos a conocer ahora una noticia muy, pero muy importante para todos los productores. Tiene que ver con el tiempo. ¿Cuál será la humedad de los suelos? La cantidad de lluvia que tendremos en los próximos meses. Todo esto lo conocemos en este reporte de Agroclip. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico de precipitación para agosto, septiembre, octubre nos indica una mayor probabilidad de registrar lluvias por debajo de lo normal en la región de Cuyo, el sur del litoral y este de Buenos Aires. Lluvias normales o inferiores a las normales se favorecen sobre la Pampa, oeste de Buenos Aires y el oeste de Patagonia. Por otro lado, las lluvias dentro del rango normal tienen más probabilidad de ocurrencia sobre la región del norte, este del NOA, Córdoba, oeste de Santa Fe y este de Patagonia. Sobre Tierra del Fuego, lluvias normales o superiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia. En el oeste del NOA y norte de San Juan no se suministra pronóstico por continuar en estación seca. En el norte del litoral y gran parte de Santa Cruz, ninguna categoría es más favorecida sobre otra, lo que se denomina climatología. Ahora veamos qué se espera para la temperatura. Temperaturas dentro del rango normal en promedio se favorecen sobre el norte y noroeste del país, región del litoral y este de Buenos Aires. Temperaturas normales o superiores a las normales tienen mayor chance de ocurrencia sobre toda la Patagonia. Por otro lado, temperaturas superiores a las normales en promedio se ven favorecidas sobre la región de Cuyo, Córdoba, La Pampa y oeste de Buenos Aires. Como siempre, se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos en la escala diaria y semanal.
La titular del SENASA, Diana Guillén, presentó el programa de fortalecimiento de servicios de sanidad agropecuaria. En el proyecto hay tres áreas de ejecución. Una parte es de fortalecimiento de todo el sistema de control, SENASA, y de control, certificación, fiscalización, etcétera, la zona central y territorial. Y además, el segundo componente es toda la parte de modernizar los sistemas de tecnología de la información que tenemos, que se habían iniciado, como bien explicó el director Bilbao, se habían iniciado en 2007, todo un cambio hacia lo informático, pero que ya hay sistemas que son obsoletos, o sea, nosotros esperamos introducir las nuevas tecnologías, tanto en la recolección de datos, en el poder analizar esos datos, como en las técnicas de fiscalización y en las técnicas de certificación. O sea que ese es el segundo componente. Y el tercer componente es la mejora, o sea, en la finalización del laboratorio de sanidad vegetal. Y en su segunda etapa se concluiría la segunda etapa del laboratorio aquí digamos, en el predio del Laboratorio Central de Martínez, y el reforzamiento de todos los laboratorios de interior que tenemos para la mejora de recepción de muestras y análisis, y dar de esta manera respuestas a las necesidades del sector privado, que es usuario del SENASA. En el mediano plazo lo que queremos brindar es una mejora de forma inmediata en la prestación del servicio, acortando los tiempos en tramitaciones, haciendo más eficientes los servicios que hoy se prestan. Los sistemas de desarrollo informático van a permitir también que los usuarios tengan una cercanía a todos los servicios desde cualquier celular, ya no van a necesitar trasladarse a oficinas. Esto va a generar una mayor aceptación por el público en general. Repito, esto es una inversión que nos permite decir que el SENASA ingresa al SENASA del siglo XXI. Muy bien, nos vamos a ir a la provincia de Tucumán, porque allí el SENASA también está realizando un importante trabajo, en este caso de control en las cosechas, justamente de los limones que van para la exportación. Estamos en un establecimiento citrícola en el cual se desarrolla hoy la actividad de cosecha. El SENASA tiene la función de la trazabilidad, tanto sanidad y calidad e inocuidad de cada agroalimento que se exporta. SENASA certifica muchos destinos, entre ellos más o menos aproximadamente 11, de los cuales la mayor parte es Unión Europea. Acá en Tucumán el 95% es limón. El limón tucumano es exportado a todo el mundo. El mercado puntual que se está haciendo la cosecha hoy es para Estados Unidos, el cual requiere, digamos, una ventana de cosecha desde el 1 de abril al 31 de agosto. ¿Qué significa esto? El productor no puede cosechar previo al 1 de abril, no se le otorga un certificado que lo otorga SENASA, y tampoco puede cosechar pasado el 31 de agosto. Esto es por la dinámica poblacional, que se hicieron estudios, digamos, previo a la apertura del mercado para la mosca de la fruta, en la cual en los meses de abril a agosto la dinámica poblacional es muy baja. Independientemente de ello, cada uno de los establecimientos cuenta con trampas para ser monitoreado, y el monitoreo es a cargo de personal capacitado por SENASA, y las tareas estas son volcadas todas en el sistema informático de trazabilidad citrícola. La tarea la lleva a cabo el ente fitosanitario FINOA con sus respectivos monitoreadores, los cuales desarrollan la tarea de revisar la trampa, contabilizar si es que hubiere o no mosca de la fruta, y si hubiere mosca de la fruta, si estuviere por debajo o por encima del umbral de daño económico, le informa al encargado del establecimiento, el cual debe hacer pulverizaciones para disminuir dicha población. Todo esto está constatado siempre por los monitoreadores y por las supervisiones que se hacen en toda la provincia en forma aleatoria.
La información ahora nos lleva hasta la provincia de San Juan porque empresas privadas estarán invirtiendo 110 millones de dólares en el desarrollo de nuevos parques solares. Hace 25 o 30 años San Juan solamente se dedicaba a la agricultura y era una actividad vitivinicultura dentro de ella, una actividad que nos enorgullecía en su momento y nos sigue enorgulleciendo en la actualidad. Nos pusimos a sumar actividades y a esa agricultura original le sumamos una ganadería. Debemos tener uno de los centros de faena y frigorífico más modernos del interior del país, a escala de lo que producimos en San Juan, que es muy poco. Y sumamos la industria, bien diversificado obviamente, y sumamos la minería. Nosotros decimos minería sí porque si no, no podríamos tener energía renovable. Acá es cuando la política tiene que explicar ciertas situaciones y no tiene que dramatizarlas. Y si de renovables hablamos, solamente esto era una introducción de que cuando una sociedad acompañada por un gobierno o un gobierno acompañado por una sociedad decide trazar objetivos claros, las cosas o los resultados se empiezan a producir. En renovables ya somos la provincia de mayor cantidad de parques solares, públicos algunos, privados la gran mayoría, públicos privados otros, en todo el territorio nacional, con más de 330 megas ya dando al sistema nacional. La provincia con mayor capacidad instalada y con mayor generación al sistema nacional. Quiero que te sientas, Jorge, que estás en tu casa. Quiero que puedas seguir mirando de manera privada o público-privada, si nosotros podemos participar, cada uno de los proyectos que puedas pensar como empresa, que pongas a San Juan en el foco. Nosotros hemos intentado tener un gobierno serio, que respeta las condiciones, que traza un camino y que además lo cumple. Y cuando uno entiende que el desarrollo y el crecimiento, que ese triple impacto, que es poder generar desarrollo económico, respeto del medio ambiente y obviamente inclusión social, se debe dar con un Estado que establece condiciones, pero con un sector privado que apuesta y crece. Nosotros creemos en el sector privado. Muy bien, estamos llegando al final de nuestra edición, pero antes vamos a ver qué nos depara el tiempo para el fin de semana. Allí lo tenemos en nuestra pantalla. Atención, día sábado pasado por agua, con probabilidades de tormentas fuertes a lo largo de todo el día, con 11 grados de mínima, 17 la máxima. El domingo ya con cielo absolutamente despejado, pero con un importante descenso de la temperatura, 2 grados de mínima, 11 la máxima. Para el día lunes, a pleno sol, 4 la mínima, 14 la máxima. Ahora sí, le ponemos punto final a esta edición de Chacra TV Noticias. Agradecerle a todos los compañeros de la técnica que nos hicieron estar presentes en este segmento de la programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 522 millones de pesos.